Buenas tardes. Vamos a ir entrando, invitando a los contertulianos. Hoy hablaremos de un tema que nos atañe a todos, porque a ver quién no ha estado buscando la paz. A ver qué me cuesta encontrar un momentito. Ahora no encuentro a Alberto. Aquí lo tengo. Pues mientras van entrando, espero que tengáis un cafetito en la mano. Carmen, no te veo. A ver. Dice que no se puede conectar. A ver si la vamos a volver a invitar a Carmen. Estas cosas del directo. Vamos a ver si ahora. Ahora. Alberto. ¿Qué Hola. tal? Buenas tardes, hola. ¿Qué tal a todos? Hola. Alberto, ¿estás por aquí? Te oigo, pero no te veo. A ver si tenemos a Alberto. Vale, de terapia joined. Enable to join. A ver, Alberto. Voy a volverle a mandar la invitación. Alberto. Ay. A ver si ahora puede. Aquí estoy. Ahora te veo. Ahora te veo. Qué bien. Carmen, ¿Qué tal? Mercedes, buena Un tarde. placer. Buenas tardes. Buena tarde. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Qué felices estamos, ¿verdad, Carmen? Oh, De mucho, tenerte mucho. aquí, Alberto. Bueno, me Sí, alegro. Yo también, Para estoy mí, que contento. fuiste tutor en una escuela, es un placer y un honor tenerte aquí. Y total. aprovecharé para agradecerte tu acompañamiento amoroso y paciente que siempre has tenido. No, mira, Es- yo participo de la idea de, tanto en estos encuentros, así por Zoom o por Instagram como ahora, lo mismo que en la escuela, cuando tutorizamos grupos y como citabas recién. La verdad es que yo tengo una mirada que siempre tengo algo para sanar, siempre tengo algo para aprender. Y esto no es una postura para quedar bien o políticamente correcto, sino que es de verdad, lo siento así, siento que de todos aprendo y en cada práctica, incluso que me toca tutorizar o supervisar, siempre algo me queda, siempre algo aprendo y bueno, por eso estoy muy feliz de participar también en la escuela de José Luis, porque es muy enriquecedora. Y la Así verdad es que que para mí, y a ver Carmen qué dirá, pero para mí ha habido un antes y un después de mi manera de ver el curso y de vivirlo antes de entrar en las escuelas, porque yo ya llevo, no sé, empecé en la tercera y no he parado. Y hay un antes y un después en mi vida y en la manera de vivir y de poner en práctica sobre todo el curso. Yo, mi sí, sí. experiencia también, que gracias a Marcé, que me comentó lo del curso con José Luis, la verdad es que yo llevaba mucho tiempo con el curso de milagros, pero es como haber entrado en un mundo como mucho más, aprendiéndotelo mejor, entendiéndolo mucho mejor. Yo es que, bueno, desde luego lo digo que me cambió la vida. Ya me había cambiado, pero es que aquí fue como el detonante de empezar a entender, de empezar a, bueno, a cogerlo de mi mano y decir, de aquí ya no me suelto". Sí que es verdad. Es que yo no sé si os ha pasado, pero yo antes leía un curso de milagros.
Yo también pero leí no, el curso de pero milagros. no, pero Eso es. no vivía conforme a un curso de milagros. Y no puedo decir ahora que todavía viva del todo como un buen estudiante, ¿eh? Pero tengo Sí, mis ratos de tele y mis ratos de fandango y de pasármelo bien y de distraerme porque lo necesito. Pero sí que ahora veo que hay muchas oportunidades de perdón, mucha necesidad en mí todavía de perdonar, de psicoterapia, que antes era inconsciente de todo esto. Entonces, Sí, me lo ha que pasa cambiado es mucho que este sentido. yo creo que ese proceso, como decías antes, que primero leía el curso, ¿no? Yo creo que por ahí exacto. más menos tiempo, porque también tiene que ver con una decisión de uno, ¿no? De querer. Yo siempre digo, cuando no se puede, es que no queremos, ¿no? Pero bueno, ese no querer es inconsciente y no pasa nada. Pero cuando uno quiere, pero también necesita un tiempo, ¿no? De entender el curso, qué es lo que nos viene a decir, porque si bien es simple el mensaje, nosotros estamos tan atiborrados de un sistema de pensamiento, que el curso se llama Sistema de Pensamiento del Ego, que nos impide, ¿no? Nos impide comprender, nos impide entender qué nos quiere decir, mucho más en realidad exactamente quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, que son preguntas que todos en algún momento de nuestra vida nos hacemos, pero cuesta mucho eh, integrarlo, comprender, pero cuando uno ya empieza, por lo menos en mi experiencia, cuando empecé a entender el mensaje, entendí la metafísica, y sobre todo, como siempre digo, ¿no? La parte de la metafísica es ese bueno, mente una, o Dios, o como hay muchas maneras de denominarlo, o cielo, es muy abstracto y es bueno saberlo, conocer, porque el curso es muy claro en su explicación, en su fundamentación, de qué nos habla cuando nos habla de Dios o cielo. Pero yo creo que el trabajo siempre le puse mucha atención y yo insisto mucho cuando me toca llevar grupos y demás o explicar, que alguien me pregunta, que le dé alguna explicación como para poder entender alguna cosa. Yo siempre insisto que antes de insistir demasiado en esa parte abstracta, primero el primer paso es ocuparnos, que para eso están las lecciones, justamente ocuparnos de cómo, qué es exactamente el sistema de pensamiento del ego, cómo funciona, de dónde viene y qué nos invita a hacer, porque es terrible, ¿no? Cuando tú me hablabas de hablar de la paz, ¿no? La paz de este mundo, la paz de Dios, ahí es que después cuando uno entiende ese ABC, después es más fácil comprender todo y poder intercambiar lo que uno entendió del curso con otros y desde otro lugar ya. Porque cuando uno entiende cómo funciona el sistema de pensamiento del ego, ya ahí todo es como más fácil, ¿no? Y justamente en el tema que proponías el tema de la paz, ¿no? Estaba muy claro el contraste de lo que es la paz de Dios a la paz de este mundo, ¿no? Eh, qué diferencia, qué antagónicos que son esos dos caminos, ¿no? Sí, opuestos, o Totalmente, diametralmente opuestos. sí, Fíjate que totalmente. es curioso que siempre decimos que el libro es un libro de perdón, pero los que recibieron el libro, cuando crearon la fundación, le pusieron el nombre de Foundation for the Inner Peace, o sea, Fundación Peace, para la Paz sí, Interior. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué relación tiene el perdón y la paz interior? ¿O por qué esto es un tratado para llegar a la paz interior? Bueno, porque el mismo curso lo dice. En realidad yo entendí por qué le pusieron ese nombre a la fundación, porque el mismo curso nos lo dice, ¿no? Dice, el, el- la motivación para estudiar el curso y ponerlo en práctica no es el conocimiento con mayúscula, ¿no? Conocimiento como sinónimo de Dios, fuente, la motivación no es eso. Ese es el último paso que el curso dice,
el último paso lo da Dios, ¿no? Porque ese ya es el último paso. La motivación del curso es la paz, justamente, porque la paz es el paso previo al conocimiento, porque es el último, podríamos decir, el último escalón de esa escalera que nosotros tenemos que transitar, y al llegar a ese estado de paz es inevitable, digo yo, ¿no? Inevitable acceder al conocimiento. Pero mientras no haya paz, yo antes de llegar al curso, como todos, seguí muchos caminos, y un maestro con el que me identifiqué siempre mucho fue Krishnamurti, y él decía, ¿no? Si hay conflicto y hay... ¿Puedes repetir que se te ha cortado? ¿Cuál fue el maestro que te aportó mucho? Es que se te corta un poco. Antes de llegar al curso, seguí, decía, muchos caminos, y uno de esos fue Krishnamurti como maestro, ¿no? Y Krishnamurti decía que si hay conflicto y sufrimiento, nunca puede haber amor o paz. Es imposible, ¿no? Por más que forcemos, que si me pongo a meditar y siento la paz y todo, digamos, del ego, porque es imposible. Mientras haya sufrimiento y, y uno esté, bueno, un poco jugando con mi apellido, que es paz, cuando uno está en estado de guerra, ¿no? Porque yo digo que, sobre todo antes del curso y cuando comprendí, sobre todo lo empecé a poner en práctica, yo estaba no en estado de paz, sino no le hacía ningún honor a mi apellido, yo estaba más bien en estado de guerra. Percibiendo ataque en todos lados, percibiendo carencia, sufrimiento y conflicto, en definitiva, ¿no? Entonces, yo ahí entendí por qué la fundación, o los que la formaron, a la fundación le pusieron ese nombre, ¿no? Porque en definitiva la motivación para el curso es la paz, alcanzar la paz, que es el paso previo al conocimiento, ¿no? O a Dios. Bueno, eso Yo es lo que creo yo... que, nada, quería hacer una pequeña puntuación sobre lo que hablabas, ¿no? Cuando descubrimos que un curso de milagros te va bien, para mí era como mido cada día, cómo estoy más tiempo en ese estado de paz, cómo ante ese conflicto, ante eso que antes me podía destrozar una mañana, todo el día, semanas, etcétera, yo no sé, en menos tiempo, en un segundo a veces, o ya no reacciono, y yo digo, esto sé que es lo que me va bien porque me mantiene más en ese estado de paz. Y para mí es una señal inevitable. O sea, que yo creo que es bueno ir hacia adentro y decir, esto que hago me aporta, porque a veces estamos un poco ahí, pues a lo mejor estamos en esa parte más intelectual de coger esta información, pero realmente lo que decías, es un curso de paz para mí, y me parece muy bonito. Sí, de paz, y a través sobre todo de lo que el curso nos invita, ¿no? Que es el perdón. El perdón también es algo que claro, está el perdón de este mundo, y el perdón que nos propone Jesús a través del curso, ¿no? Que es el perdón como práctica de percibir este mundo de otra manera, ¿no? Esa inversión de pensamiento a lo que nos lleva el curso. Entonces, cuando empezamos a soltar, digamos, el sistema de pensamiento del ego, que nos habla de separación, nos habla de un otro que me hace cosas, ¿no? Y ahí, digamos, establece lo que incluso la psicología explica como este concepto de defensa-ataque, ¿no? Vemos ataque en todos lados, y como dice el dicho popular, no hay mejor defensa que un buen ataque, entonces vuelvo a atacar, y yo digo que en ese esquema de defensa-ataque, que nos invita el curso a sostener, y separación, digamos, la estación o la instancia máxima es las guerras mundiales, ¿no? Porque empieza como una pequeña desencuentro y termina bueno, en cosas impensadas, ¿no? Y bueno, pero en lo doméstico, este tema que estamos hablando, el trabajo ahí importante es sobre todo con la pareja, cuando uno convive,
y ahí hay mucho para hacer ya, y para poner en práctica. Cuando yo logré salirme de eso y fui entendiendo y sobre todo asumiendo la responsabilidad, como siempre menciono también esto de la página 500, ¿no? En la versión en castellano de original, esto de que soy responsable de lo que todo lo veo que me pasa. y todo lo que me Sí. pasa y me pasa tal cual lo pedí, ¿no? Que al principio cuesta mucho eso, pero cuando uno asume esa responsabilidad es mucho más fácil el camino después, porque uno ya no se pregunta por qué me pasan estas cosas con una visión así de victimismo, sino para qué tengo que perdonar, qué tengo que aprender, qué tengo que ver en mí, que está proyectando esto, ¿no? Que esa película que veo es mía, no hay un otro que me hace cosas. Y por lo que yo soy, Esto para yo mí qué fue un sé, revulsivo, ¿eh? claro, claro, Empezar a subir esto claro, fue un revulsivo muy grande, ¿eh? ¿Cómo que yo he pedido? claro, ¿Cómo que yo he pedido que claro, el otro le trate malo? ¿Cómo que yo he pedido que tal persona se comporte así conmigo? claro, Esto, claro. pero es verdad Es que duro porque, conforme, sí, conforme lo porque vas claro, aceptando, ves que igual que es tu responsabilidad, está en tu cabecita poderle dar la vuelta y poderlo sanar. claro, Entonces, claro. te vuelves muy libre, te vuelve muy libre en el Eso es, Sí, fondo. te empodera, ¿no? Te empodera porque Sí, si no eso es. uno es Mm. como, al final se da cuenta, uno toma conciencia que es como sería como una hoja al viento, ¿no? Que va para el lado que va el viento, o un velero sin timón. Y en realidad yo, claro, lo fui uniendo también con la parte psicológica, como decía Carl Jung, ¿no? Cuando mientras no hagamos consciente el subconsciente, el subconsciente guiará nuestras vidas y le llamaremos destino o mala suerte o qué sé yo. sí, sí. Y en realidad es eso, ¿no? Saber qué hay ahí que fabrica lo que veo ahí, la película que veo, ¿no? Pero claro, es duro al principio, porque si, ¿cómo voy a ser responsable si yo quiero ser abundante, yo quiero tener una pareja amorosa, yo quiero tener, no sé, hijos obedientes, qué sé yo, esas cosas de este mundo, ¿no? Y cómo puede ser que mi hijo me esté mostrando algo que está en mí, o mi pareja, o incluso hasta el jefe en el trabajo, ¿no? Un compañero de trabajo. Pero cuando uno a mí me han pasado cosas que yo cuando empecé a poner en práctica, ya convencido, me pasaban cosas pero de todos los días, de no sé, tener ruidos del vecino arriba desproporcionados y ni se me ocurría ir a tocar timbre, sino que me ponía a mirar ahí qué podía ver, ¿no? Y yo como un juego al principio, porque un poco jugando, pero digo, a ver qué hay en mí, ¿por qué tengo este ruido aquí, ¿no? y, Sí. y Qué ruido de mi sorprenderme, cabeza. No claro, atiendo, ¿no? Qué ruido. Claro. y cuando podía, en los momentos que llegaba a la causa y lo veía con claridad, lo primero que me venía era una sonrisa y además a los pocos minutos el ruido cesaba, era una cosa que yo decía, pero ¿cómo puede ser esto, no? Porque al principio uno siempre tiene esas dudas, ese margen, pero cuando uno lo pone en práctica y es obediente, digamos, porque a mí me gusta mucho la palabra rendición, ¿no? Cuando uno se rinde a la invitación Eso de es. Jesús a través del curso, uno al principio se sorprende y después normaliza eso, porque se da cuenta que es todo, hasta el mínimo detalle es una película de uno, realmente no hay nada externo a nosotros. Y eso es maravilloso, porque como te decía, te empodera. Sí, ciertamente. Sería hacernos responsable para ser más libre. Claro, claro. Creo que sí. Y tomar la decisión de querer estar ahí, por supuesto. Y además, una cosa que también experimenté es el liberarme de los juicios, porque este, a veces personas amigas que bueno, están en mi red social, pero que no todos son estudiantes del curso. Eh,
y por ahí decirme, pero no te agobias de estar siempre pendiente de ver qué pasa en ti, porque yo les he explicado, ¿no? Cómo funciona y qué pongo en práctica yo, de qué manera. Y me dice, no te agobias de estar siempre observándote, autoindagándote, cada vez que te pasa algo conflictivo. Y le digo, la verdad es que no. Yo llegué a un punto de esa inversión de pensamiento que me sale solo y realmente hoy miro y lo que era agobiante era estar haciendo juicios con respecto a las cosas. Eso sí que era agobiante y por eso terminé aquí, porque llegó un punto hasta de haber transitado lo que habitualmente llaman vacío existencial, el no saber realmente ni disfrutar de muchos logros que en aquel momento había tenido económicos, laborales, reconocimientos montón, acceso a cosas materiales y sentirme vacío totalmente, ¿no? Sentirme que todo el mundo ver alrededor mío como una película que disfrutaban todo de mis logros y yo no estaba disfrutando, no era al final lo que me iba a dar paz o alegría. Me empecé a dar cuenta que tenía que haber otra cosa, ¿no? Porque eso Había no un era. anhelo más profundo en ti, ¿verdad? Había un anhelo más profundo en ti que emergía. Claro, totalmente, pero por las malas, ¿no? Digo yo, entre comillas, porque era ese vacío de no disfrutar de nada, de estar triste, de estar eh, desconectado, incluso, porque no podía disfrutar, estaba totalmente desconectado y eso me llevó a buscar, a buscar con distintas terapias al principio, hasta que encontré el curso y fui viendo, fui dándome cuenta que había otra manera de verlo. Y claro, cuando digo yo no llegué, sino cuando ya estaba preparado para acceder al curso, el curso vino a mí, ¿no? Porque ya estaba preparado para empezarlo y, y claro, fui alcanzando esa inversión de pensamiento poco a poco, porque al principio no entendía nada, lo leía como, qué sé yo, los escritos que uno leía de Madame Blavatsky, que eran complejísimos, uno decía, ¿qué estoy leyendo acá? Que no entiendo nada, ¿no? Pero que Sí. tampoco me llevaron a grandes lugares, sino que el curso es una cosa tan práctica, el curso, tan realmente, como lo dice el curso mismo, ¿no? No es para aprender un curso como para aprender como tienes tú integrado, sino que es para ponerlo en práctica, ¿no? Es una práctica. Entonces, hablando de práctica, ¿qué les podríamos decir a la gente que nos escucha y los que nos escucharán? ¿Qué hacer cuando uno pierde la paz? Algo muy práctico y muy fácil. En principio, esto que estamos hablando, ¿no? Empezar a trabajar, porque es un proceso, ¿no? A ver, podemos darles tips, sí, como para decir, bueno, mira, tal cosa, pero ya un poco le hemos dicho, ¿no? A los que estén escuchando, porque o lo escuchen luego, es esto de entender y asumir poco a poco, porque es un proceso, que no hay nada ahí afuera que nos haga cosas, que saber que, aunque sea intelectualmente al principio, pero ir integrando esta idea de que lo que está ahí afuera no es azaroso, no es mala suerte y mucho menos castigo divino, es mi película, ¿no? Yo muchas veces hago esta analogía con el proyector que proyecta la película, ¿no? En el cine, por ejemplo, y yo puedo ver la película ahí en la pantalla, que la pantalla sería la vida, y yo no voy a cambiar la película esa que se está proyectando en la pantalla si yo cambio el telón y pongo otro, ¿no? Lo reemplazo y digo, no, eso no me gusta esa película, voy a cambiar el telón, voy a poner otro. Eso sabemos que ni desde el mundo este del ego es posible, ¿no? Y lo mismo en nuestra propia película, es decir, por más que yo quiera cambiar en el afuera, y diga, bueno, el jefe este me machaca y me tengo que buscar otro trabajo porque aquí no soy feliz o no me integran y me busco otro trabajo. No se trata de eso, se trata de saber qué hay en mí para que yo esté ahí en ese trabajo y con ese jefe, ¿no? Hay una explicación y al principio, bueno, no sé, algunos amigos se burlan de mí porque dicen que yo soy un talibán de las terapias, pero al principio
al principio yo también, y aún hoy muchas veces con colegas porque a veces no me alcanza a mí para observar y entonces llamo a alguien para indagar un poco más en profundidad y buscar el terapeuta. Porque además, desde la mirada de la terapia del espíritu del curso, yo creo, ¿no? Percibo que cuando una persona, por más que no sea un estudiante avanzado del curso, en el proceso de la terapia y cómo le cambia el entorno cuando llega a la causa y la reinterpreta, ¿no? Y la entrega a la expiación, cómo su entorno cambia, es muy contundente también para aceptar esta idea de que lo que está ahí fuera, que creo que me ataca o me hace daño, es mi propia proyección, ¿no? Luego de cada terapia uno toma conciencia de eso, de, de cuánto tiene de verdad esa mirada. Pero eh, el, el curso lo dice y una de las personas que más insistía con esto era Kenneth Wapnick, ¿no? Que se supone uno de los maestros más populares del curso, que decía el perdón, que es al final de lo que estamos hablando, ¿no? Que es perdón entendido como la inversión de pensamiento, dice, tranquilo, sosegado y no hace nada. Y a mí eso siempre me quedó grabado. Me parece una cosa, una forma de expresarlo tan amorosa, tan pacífica que a mí me sienta muy bien. Y cada vez que lo digo me da como paz, ¿no? Digo, el perdón es tranquilo, sosegado, no hace nada, espera, no hace juicio, ¿no? Simplemente observa en el sentido, me observo, pero no hago nada externo a mí, no reacciono. Eso sí podríamos decir como un primer paso para la persona que no ni siquiera está en el curso, es decir, no reaccionar ante una situación de ataque, ¿no? Que percibo como ataque, una crítica, un juicio que me parece injusto acerca de mí, algo que dicen, alguna opinión acerca de mí o de mi trabajo o de mi rendimiento intelectual, lo que sea, o de mi equipo favorito de fútbol, no sé, ¿no? Es no reacciones, escucha y no reacciones. Eh, por eso digo, estar tranquilo, sosegado y no hacer nada, no reacciones ante lo que ves como un ataque, ¿no? Sería que al final es la sabiduría, digamos, popular, ya lo decía, ¿no? Nuestras abuelas dicen, bueno, cuenta hasta 10, ¿no? Antes de contestar, cuenta hasta 10 o muérdete la lengua, no sé, expresiones así que en definitiva eh, lo del curso es más sofisticado porque está mejor fundamentado y con los ejercicios que son las lecciones, eso es otra cosa, ¿no? Una vez que uno aplica estas estrategias, podríamos decir, o técnicas para no entrar en el sistema ahí de defensa-ataque, sino que cortar ese circuito, después, claro, si uno se pone en el estudio del curso, las lecciones son fundamentales, porque las lecciones son las que poco a poco nos llevan desde el lugar donde estamos, ¿no? A mí me gusta esa imagen de cuando uno va con su hijito, su niñito pequeño, lo lleva de la mano poco a poco, ¿no? Y si lo tiene que despertar cuando es pequeño para que desayune o haga alguna tarea, uno no lo despierta a los gritos y zamarreándolo, sino que lo despierta con un susurro en el oído, ¿no? Y con una caricia. Y, y a mí me gusta esa imagen, ¿no? Y el curso me parece que en eso es muy amoroso, nos va llevando de la mano casi con misericordia, sabiendo que estamos en la dualidad total, en el sistema de pensamiento del ego a full, pero poco a poco, ¿no? Nos deja que estemos ahí, pero poco a poco, amorosamente, nos va llevando en las distintas lecciones a, 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 Eso a es. darnos cuenta cómo nos traicionamos, ¿no? Con el sistema de pensamiento del ego que nos lleva como última instancia de solución a la muerte, ¿no? Lo que llamamos muerte, y,
y luego ya en la última parte de las lecciones asumir realmente quiénes somos, ¿no? Cuando uno dice soy espíritu, acepto el plan de salvación de Dios, en fin, toda una serie de lecciones que nos convocan a ya asumir realmente quién somos y bueno, realmente es muy amoroso, una enseñanza muy, muy amorosa, pero también muy estudiada, ¿no? Muy planificado, digo yo, los distintos pasos, las distintas lecciones, porque, digamos, el cambio en uno es muy contundente. Uno en un momento empieza muchas veces yo me sorprendía a mí mismo de los cambios, ¿no? Porque a veces no tomaba conciencia, a veces me iba dando cuenta en el transcurrir, como me empecé a dar cuenta, por ejemplo, un día que hacían una crítica de mí y me daba igual, la estaba escuchando como si hablaran de un tercero, no me movía nada, ¿no? Y después incluso ya hasta que hablaran muy bien de mí, no me movía nada tampoco, es decir, ni mal ni bien, me daba igual, y realmente me daba igual, no como una postura falsa, ¿no? Sino realmente yo percibía mi interior, yo me daba absolutamente igual, entonces claro, uno se va liberando de ese estado de estar siempre haciendo juicios, ¿no? Acerca de todo. Y eso es muy liberador y da mucha paz también. Dice el manual del maestro que se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. Claro. ¿Qué diferencia debe haber entre la paz que podemos tener aquí a la paz que no es de este mundo? Sí, de hecho en el manual del maestro nos pregunta, ¿no? Hay una parte que nos pregunta, es posible la paz en este mundo, ¿no? Porque a nosotros en algún momento del estudio del curso incluso nos parece que no, ¿no? Porque percibimos conflictos, guerras, separación, y, y en un punto del curso también nos dice que sí, nos habla de la verdadera paz, ¿no? La paz con mayúscula, que sería la de Dios. Y aunque aquí no podamos experimentar esa paz o ese amor con mayúsculas, ¿no? Porque mientras estemos acá identificados con el cuerpo, eso así entendido como paz o como amor con mayúscula, ¿no? Pero sí que aquí podemos, digamos, primero tomar la decisión de querer estar en paz, ¿no? Lo que decíamos al principio, se trata de querer siempre, ¿no? ¿Quiero o no quiero? ¿Cuál es mi propósito, no? Porque si yo quiero ir, no sé, yo vivo en Vigo y quiero ir a Madrid y tengo que ir para el sur, ¿no? Porque si me voy para el norte nunca voy a poder ir a Madrid, voy a terminar en Asturias, qué sé yo, por allá. Entonces, tener muy claro primero el propósito, ¿no? ¿Qué quiero? Incluso con el curso, ¿qué quiero? ¿Quiero la paz o quiero justificar cosas y aprender estrategias para manipular incluso, ¿no? Entonces, a mí me quedó muy grabado también una clase de Kenneth Wapnick, o a lo mejor lo leí en algún libro de él, cuando dice que con el curso podemos ser incluso muy crueles, ¿no? Porque por ahí a veces cuando nos metemos en el estudio viene algún amigo y nos dice que, bueno, falleció, no sé, su padre, y por ahí le salimos con cosas como, bueno, no te das problema porque el cuerpo no Esto no existe, es somos real, espíritus, ¿no? Sí. ¿no? Y el otro está sufriendo realmente. Entonces, no, eh, entonces a veces tenemos actitudes un poco todavía no muy claras con respecto al curso, qué es lo que queremos con el curso, para qué, pero cuando ya tenemos claro el propósito es más fácil. Entonces, si bien, como decía al principio, la paz con mayúsculas, ¿no? Eh, desde el cuerpo no, yo creo que, bueno, es imposible, ¿no? Sentir esa paz, ese amor con mayúsculas, ¿no? De ese estado de mente uno, ¿no? De lo que somos, espíritu. Pero sí es cierto que yo creo que aquí sí podemos tener reflejos de esa paz, ¿no?
sí que podemos tener reflejos que nos acerquen un poco a la idea. Esos instantes de no juicio, de calma, este espíritu, como decía al principio, el perdón, ¿no? El espíritu sosegado, que no hace nada, que está en calma, que no enjuicia. Esos son reflejos de ese estado de paz, ¿no? Entonces, ahí en esa pequeña explicación que da cuando a la pregunta de si es posible la paz en este mundo, en el manual del maestro, finalmente nos dice que sí, que es posible. Utiliza la palabra reflejo. De hecho, lo tengo aquí para leerlo textual, porque dice, pero en el juicio de Dios, lo único que se refleja, usa la palabra refleja, aquí es paz, ¿no? A la mirada de Dios, lo único que se refleja aquí es paz, ¿no? Es decir, esta idea de reflejo de la paz. Es una paz con minúscula, pero sí que nos muestra, es como una muestra gratis cuando hablamos de alguna colonia o alguna fragancia, ¿no? Nos muestra, así como estos estados de pensamientos amorosos, ¿no? No es el amor con mayúscula, porque eso es la unidad total, que aquí en el cuerpo es imposible, pero sí que hay, digamos, pensamientos amorosos. De hecho, yo esta semana estuve hasta hoy colaborando ahí con mi hija porque nació su primera hija, ¿no? Mi nieta, mi primera nieta, y entonces, bueno, su pareja no iba a estar, entonces, bueno, yo fui, de paso digo, bueno, es una forma de ir generando un vínculo, y, y uno ve ese bebé, esa bebé que es una niña, ve esa bebé y qué otras cosas van a surgir que pensamientos amorosos y de ternura, ¿no? Y esos momentos son también una muestra de ese estado amoroso, de paz, de calma y de no juicio, porque uno está ahí, ¿no? Solo siendo, ¿no? Y yo creo que eso sí es un reflejo en este mundo, pero es un reflejo de esa paz, ¿no? Ese estar, ¿no? Estar en paz. Y el curso también dice, es estar en paz por estar. No es por lograr nada, no es estar en paz para no sé qué cosa, acceder o conseguir algo, sino es estar en paz por estar. Simplemente por estar en paz. Solo por estar, ¿no? Por puro gozo. Podríamos decir que la paz es una elección que deberíamos hacer a cada momento, igual que se dice tanto que la felicidad es una elección, ¿no? Que uno elige cada día, tiene que proponerse. Para Sí, sin nosotros duda. sería la paz, es una elección a cada momento, a cada Sin duda, circunstancia. sin duda, sin duda. Por eso decía, primero que hay que clarificar, incluso cuando se aborda el estudio del curso, que a veces no lo tenemos claro, pero bueno, es bueno que lo sepamos, es saber qué propósito queremos alcanzar con el curso. ¿Queremos mejorar la relación de pareja? ¿Queremos mejorar la relación con los hijos? ¿Queremos ser más abundantes y prósperos, que me reconozcan en el trabajo? ¿O quiero estar en paz? Más allá de todo eso. Más allá de estar o no estar en pareja, me da igual. Lo que quiero es estar en paz, ¿no? Y eso sí, hubo un momento dado que lo tuve claro. Y me di cuenta de la importancia, por lo tanto, del propósito. Por eso yo insisto mucho en esto. ¿Qué quieres? ¿Qué propósito tienes? ¿Estar en paz? Porque lo que quieras, con el curso lo vas a alcanzar. Pero desde esa mirada. No es para lograr cosas de Debes, este mundo. debes tenerlo claro, debes tenerlo claro. Totalmente. Pasa que Porque no es... es, hay trampas, porque a veces podemos pensar que la paz la encontraré cuando mi hijo trabaje y sea Claro, autónomo, ¿no? Y entonces claro, estaré en paz. claro. O la paz la tendré cuando mi situación económica esté estable y esté, ¿no? O la paz la tendré un poco que podemos utilizar paz y felicidad. Hay mucha gente, ¿no? Que siempre Sí, vamos sí, como con la zanahoria aquí, ¿no? Que la paz sí, la sí, tendré sí, cuando pase algo fuera sí, que sea como yo quiero que sea. claro. Porque, bueno, esa es justamente la paz del mundo, ¿no? De este mundo. La paz del sistema de pensamiento del ego, que me dice, si yo mejoro la relación con mi pareja, voy a ser feliz. O si estoy solo y consigo pareja,
no me voy a dejar de sentirme solo. Resulta que después pasa un tiempo, una vez pasada esa luna de miel, y me doy cuenta que me sigo sintiendo solo, ¿no? Es como lo que explicaba que me pasó a mí. Yo tenía, entre comillas, éxito laboral y económico, había accedido a muchas cosas, mi familia estaba muy bien, pero yo me sentía cada vez más vacío, era el sentido inverso. Entonces, al principio sí que estaba como entusiasmado, parecía que estaba feliz, pero llegó un momento que, claro, como estaba equivocando de camino, empecé a sentirme cada vez más vacío, ¿no? Y justamente esa es la paz de este mundo, ¿no? Que si consigo cosas o si me curo de una enfermedad, voy a estar en paz. Y por eso es que el curso, incluso lo dice taxativamente, el curso no es para curar enfermedades o es para alcanzar la paz. Por eso esto de que decíamos antes, ¿no? Hace un momento, la motivación del estudio del curso es conseguir la paz. Esa es la motivación. O debería ser. Hay una frase que realmente me ha perseguido, yo creo que desde que tengo esta intuición de pensar que la vida no puede ser esto y que hay algo más, ¿no? Cuando yo empiezo la búsqueda, que hace muchos años, y era, cuando tú cambias, todo cambia fuera. Y yo decía, ¿cómo voy a cambiar yo a la gente de fuera? Eso es imposible. Eso no lo veía posible. Y una de esas herramientas que, bueno, de tantas herramientas que tiene el curso de milagros, que es el conectar contigo, el observar, ese tiempo de observación creo que es muy importante. Y te das cuenta que no se trata de cambiar a los de fuera, no se trata de llevar la razón, no se trata de cuando tenga esto seré feliz, cuando tenga aquello seré feliz, ¿no? Es como, ocúpate primero de ti, ocúpate de estar en paz y ocúpate de hacer todo eso que haces con una intención diferente, con estar más consciente quizás, y cada gesto, cada cosa que tú sale de ti, realmente tú vas viendo que todo cambia alrededor. Y me ha costado muchos años ver esto, pero ahora lo veo tantas veces, un pequeño gesto, ese estar bien, no sé, hacer las cosas desde otra perspectiva, desde pensar que lo que está en tu cabeza solamente es un sueño, o sea, que puedes elegir cada momento. Eso te lleva a cambiar todo lo de fuera y te lleva a escuchar a la gente de otra forma y te lleva a no defender nada. Y yo recuerdo que antes era como, sentía esa presión en el estómago de quiero tener razón en esta conversación. Y ahora, cuando te escuchaba que decías, si me elogian, estoy bien. Si no me elogian, también estoy bien. Y yo empiezo a ver pequeños atisbos de todo eso y digo, realmente cuando tú estás coherente y en paz, cambia todo lo de fuera. Cambia todo. Y ya he entendido por fin qué era. Ya lo he entendido. De Y aquí es hecho, donde podemos entender, aquí es donde podemos entender también que dar y recibir es lo mismo, ¿no? Porque creo que es en las lecciones del espíritu que nos dice que para tener paz, da paz y aprenderás paz, ¿no? Si yo quiero estar en claro, paz, claro. dar paz, ¿no? Es que Acoger no, lo que el otro traiga, aunque traiga conflicto, acogerlo Eso es, desde la paz. eso lo es. que pasa es que, claro, primordial esto que decía Carmen, ¿no? Porque también tiene relación en esto cuando decía que el manual del maestro nos pregunta el curso si es posible la paz en este mundo. La respuesta es sí, pero después del pero, esto que explicaba Carmen, ¿no? Nos dice, pero tú puedes, de ti depende que percibas este mundo como un conflicto o como un ataque o lo percibas en paz, percibas paz, ¿no? De ti depende y es una decisión, claro que es una decisión. Eso Pero, es. claro, hay que transitar, como digo yo, no es magia, hay que transitar No, las lecciones, porque las lecciones
son realmente transformadoras y duradera esa transformación, porque es una transformación real, profunda, y se puede sostener. Y por lo tanto, entonces, cuando yo ya estoy en paz, sí puedo dar esto que tú decías, Merced, de dar y recibir es lo mismo, claro, pero no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Eso Si, es, si estoy en totalmente. guerra y percibo ataque, y voy a dar guerra y voy a dar ataque, ¿no? Contraataque, porque no tengo otra cosa para dar. Y comprender eso también ayuda a ser hasta misericordioso con otros, ¿no? Que tienen otra mirada, que están en otro lugar, y uno entiende que por qué percibe las cosas así, por qué ataca, y entonces ya uno no ve ataque, percibe un hermano, esto que dice el curso tan poéticamente, ¿no? Ver en el hermano un hijo de Dios también, porque al final es tan inocente él como yo. Y entonces, Claro, cuando uno logra ese estado y va alcanzando ese estado de no juicio, al final empieza a dar eso. Y hasta es transformador para otros, ¿no? Porque cuando el otro, yo me doy cuenta, cuando yo no contraataco, el otro al final se termina predisponiendo a, a aceptar que puede estar equivocado, o que es simplemente su opinión, ¿no? Ya nos hablaba Platón de esta cosa de las opiniones humanas, ¿no? Lo veía como algo menor. Una cosa era el conocimiento y otra cosa eran las opiniones humanas, que era, bueno, no pasa nada tampoco, opinemos, pero no opinemos cualquier cosa, de política, de fútbol, de lo que sea, pero sabiendo que son solo opiniones humanas que no tienen ningún valor al final, porque qué importa lo que yo opine, ¿no? eso es. Yo al principio tuve que también aprender eso, porque en un grupo de amigos yo nunca tuve la postura de hacerme el distinto, entre comillas, ¿no? Siempre me importé, de hecho hay mucha gente que ni sabe que yo estudio el curso, ni que soy tutor en la escuela de José Luis siquiera, nada. Pero sí es cierto que interiormente estaba con una postura, ¿no? Yo en una charla, en un bar o en un restaurante, escuchaba opiniones de distintas cosas y yo medio me abstraía un poco porque digo que a mí ya no me interesa más nada hablar de eso, ¿no? Pero bueno, después también fui entendiendo que, bueno, por eso decía antes, me acordé de esto porque decía, bueno, si hay que opinar, opino, total. Porque a veces me decían, ¿y tú qué opinas? Porque me ve, claro, cuando ven en ese terreno de las opiniones, uno permanece en silencio, es como que dice, ¿pero qué le pasa a este, no? Que no opina. Y entonces yo ahora digo, bueno, mira, opinemos, total no pasa nada. Pero ya no me Pero en este posiciono, ¿no? opinemos, conforme vas avanzando en el curso, a veces dices, bueno, ¿y ahora yo qué le cuento? Que yo creo que Claro, todo va claro. al revés de cómo lo ven todos. Esto a mí a veces todavía me cuesta, ¿eh? Prefiero estar callada que no opinar según, porque Sí, sé que además, entraré en... además uno dice, pero no como postura así falsa, ¿no? Sino como verdaderamente uno dice, pero ¿qué importa lo que yo opine, no? ¿Qué importará mi opinión? Si al final es mi opinión y a quién le importará esto, ¿no? Lo que yo pueda pensar, ¿no? Entonces, pero bueno, uno también después se va acomodando, ¿no? A este mundo y, y bueno, y aunque como dice el curso, estoy en este mundo, aunque no sea, ¿no? No soy, de este estar en este mundo. mundo y no ser de él, ¿no? Es decir, estoy aquí, no me posiciono haciéndome el diferente ni el distinto y mucho menos el superior, pero sí que soy consciente, que es como un juego, ¿no? Es como si estoy viendo una película y me enojo con el malo de la película, si sé que es un actor que está representando un papel. Entonces esto es Esto. más o menos igual. No voy a agarrar al actor si lo encuentro por la calle y lo voy a insultar porque mató a uno en la película, ¿no? Y entonces uno empieza a entender eso como tan absurdo como lo que decía, ¿no? Y ya es más, Y qué todo es más importante calmo. es ser benevolente con el otro viendo al Cristo en él, pero también con uno mismo, porque Sí, sobre yo me todo. pillé mucho tiempo siendo muy dura conmigo, muy cruel conmigo. Y Sí, el claro. curso me ha enseñado también a, a eso, que es un error de percepción en mí, que la culpa, desde luego la culpa
Yo me he sentido muchos años muy culpable con mi madre, con... Uf, me ha Sí, costado. sí, claro, Entonces, claro. desde ahí tampoco puedes encontrar la paz. Si tú te No, ves a claro, ti no. como algo terrible, es difícil encontrar la paz. Claro, claro, claro. Y sobre todo la culpa muchas veces con los hijos también es muy potente. A mí me pasó ¡Buah! con mi hija transité Experta en en su esto, sí. momento, claro, porque uno se siente culpable de muchas cosas, es que lo hice así, lo podría haber hecho mejor. Eh, pero bueno, después va, es como todo decía al principio, no es un proceso, y en ese proceso, a mí esto del proceso lo entendí con el curso, ya lo había entendido antes porque había hecho dos procesos de psicoanálisis muchos años antes, en esto de, bueno, indagar en mí, auto observarme profundamente, porque con esta época del vacío existencial que comentaba, recurría a una psicoanalista, que yo ya tenía referencias por un amigo, y, y yo ahí en aquel momento eh, avancé mucho en el autoconocimiento, pero en el proceso me pasó de todo, de no tener ni deseos de visitar a mis padres, por ejemplo, no quería ni verlos porque estaba súper enojado, enfadado, porque, bueno, aparecían muchas cosas ahí. Después eso se va acomodando y uno ya normaliza, digamos, y después enojos conmigo, enojos con mi pareja, después viene una etapa de no saber ni a quién quería, ni lo que yo quería, un momento de así de, ¿no? Cuando uno logra desidentificarse de ese personaje que traía, ¿no? En el cual uno se sentía seguro, es como uno, como si se quitara la ropa en una peatonal ahí en la Rambla de Barcelona, es decir, Sí, sí. y queda totalmente expuesto y después, ¿qué me pongo ahora, no? Y hasta que uno se rearma, y con el curso también está en esas instancias, ¿no? Hay un momento de, estamos tan identificados con el cuerpo, con la profesión, con el éxito económico, con un montón de cosas, y el curso es camino inverso, ¿no? Es decir, que no importa nada de eso, da igual. Y, y bueno, ahí hay un momento, hay un punto de inflexión, pero después uno, pasado eso, eh, transita por aquí día a día de otra manera, ¿no? Eh, en paz, que al Ujú. final es lo que uno le empieza a dar el valor, empieza a darle esos instantes o reflejos, como decía antes, de paz, uno le da mucho valor porque se da cuenta que al final eso es lo importante, no importa si tengo o no tengo pareja, si tengo o no tengo hijos, o si estoy enfermo o estoy sano, al final lo que importa es estar en paz, ¿no? Y bueno, y hacer en este mundo lo que hay que hacer también, pero yo digo siempre que la mejor demostración para, como estudiante del curso, no es terminar yéndome a una cabaña a la montaña cuando me jubile, que voy a tener conflicto Allí no con qué, estamos. con los árboles, con un perro no voy a tener conflicto, que a veces hasta con eso, pero bueno. Pero yo digo, mejor práctica del curso en este caso, que la enseñanza de la que estamos hablando, es estar ahí en pleno Manhattan, en Nueva York, en un piso ahí, y ahí hay que mostrar, ¿no? Mostrar esa Vale. integración de la enseñanza, ¿no? Alberto, se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo te Sí. gustaría acabar esta charla hoy que hemos tenido aquí sobre la paz? Mm, a mí me gustaría, porque a lo mejor lo estarán viendo o lo verán en algún momento, personas que sean iniciados en el curso o que no lo conozcan siquiera, pero decirles en principio que la paz no la van a alcanzar con las cosas de este mundo, planteándome lo que el sistema de pensamiento me propone, ¿no? Cuanto más estudie, mejor voy a estar, cuanto más mejor en el trabajo voy a estar mejor, si tengo una pareja, que no, si no la tengo, o si cambio la pareja voy a estar mejor, o si cambio mi coche, o me compro un piso, o lo que sea. Que las cosas de este mundo nos van a dar, sí, digamos, esos instantes de tregua, ¿no?
como las treguas, esas interrupciones temporales, dice el curso, ¿no? Son interrupciones temporales de la guerra o del sistema de ataque, pero no son duraderas, nunca es duradera. Por eso yo siempre cuento mi experiencia en cuanto a esa, yo sí conocí ese estado, ese concepto que llamamos vacío existencial. Y es muy difícil explicarlo en palabras. Es un vacío realmente, es un estado de muchas cosas, de depresión, tristeza, eh, eh, bueno, muchas cosas involucradas, pero es un estado realmente muy feo pasar por ahí. Y, y sí decirles que si logran llegar a tener como propósito alcanzar la paz, o se proponen alcanzar la paz, eso es lo que realmente es duradero, va a hacer que realmente podamos tener ese reflejo de la paz en este mundo incluso, porque el curso de ahí también lo dice, ¿no? Es decir, no se trata de cambiar el mundo, sino se trata de percibir tú el mundo de otra manera. Y, y sí, porque también estamos, digamos, lo que el común denominador que tenemos es el curso de milagros, y es lo que está presente en todo momento en esta charla. Decirles que si no conocen el curso, o si lo conocen y les está costando, que se den tiempo, que pongan esa dosis de buena voluntad que habla el curso, ¿no? Esa pequeña dosis de buena voluntad. Yo tuve oportunidad de conocer a la traductora, a Rosa María Wynn, y Rosa María decía, me gusta siempre esto, traerlo y recordarlo, que ella decía, si no puedes estar predispuesto a cambiar, por lo menos está predispuesto a estar predispuesto. Y si eso no te alcanza, estate predispuesto a estar predispuesto para estar predispuesto, ¿no? Tómala como instancias así, pero busca eso, estar predispuesto a aceptar, porque, y yo siempre, otra cosa que insisto es, hagan las lecciones como puedan, de a poco, aunque les lleve una lección una semana, pero hagan las lecciones, porque las lecciones, aunque parezca una tontería al principio, una cosa que ¿qué estoy haciendo? Esta tontería, que ese sofá que veo, no sé qué, en fin, son lecciones al principio que parecen tan sencillas y que no me van a llevar a ningún lado, que lo hagan tal cual el curso lo propone, porque realmente va a haber un momento que no necesariamente necesitan terminar todas las lecciones. Yo cuando avancé mucho en las lecciones, supongo que por allá por la 40, 50, yo ya había visto una transformación en mí, y eso me motivó a seguir mucho más, y eso es lo que va a hacer que la transformación se concrete, las lecciones, porque están muy bien estudiadas, y bueno, sugiero eso, aunque les cueste, pero que insistan, que pongan motivación, que pongan esa predisposición, y bueno, y lo tomen como una carrera cuando uno va a estudiar y dice, mira, esta materia no me gusta mucho, pero sé que esta asignatura la tengo que probar también, porque si no pruebo la totalidad de las materias. Entonces, decir, mira, pruebo de hacerlo, y es muy transformador, y realmente uno sí que puedo dar fe que se alcanza ese estado mínimo de paz para ver este mundo de otra manera, y la diferencia es abismal. Abismal. Abismal, totalmente. Es abismal. Entonces la sugerencia sería esa. Pero cada uno tiene su experiencia y bueno, harán lo que puedan. Sí. Fíjate que yo, cuando empecé con el curso, no podía con el texto, no podía. Claro, Entonces, claro. hice 2 años las lecciones sin poder empezar a leer el texto. Entonces, poco a poco, algo en mí se fue suavizando y ya empecé a leer el texto y ya voy por la segunda o tercera vuelta. Pero me costó horrores empezar. Pero las lecciones las pude ir haciendo. Además, me lo propuse. Claro, ¿qué es eso?
otra cosa que yo sugiero, porque fue mi experiencia, a mí cuando una gente que yo, claro, como decía antes, estaba en distintas enseñanzas así espirituales y andaba encontrándome con gente, hubo un momento que me encontré con alguien que me invitó a, bueno, me preguntó si conocía el curso de milagro y yo no sabía ni de qué me hablaba, ¿no? Lo asocié con algo religioso, católico. Mm. Y me acuerdo cuando, bueno, la primera vez no mostré mayor interés, pero la segunda vez ya dije, bueno, a ver de qué se trata esto, ¿no? Por abrirme a ver, darle una posibilidad. Y cuando medio acepté el ir a un grupo, me acuerdo que el que llevaba el grupo me dio una fotocopia allí en Argentina hace muchos años, una fotocopia de La desaparición del universo, que en ese Mm. momento ya era un libro que estaba agotado, después se reeditó, y entonces me dijo, pero lee esto primero. Me acuerdo, y bueno, y leí La desaparición del universo, y a mí personalmente, hay otras personas que ni lo leyeron, pero a mí personalmente me resultó después mucho más fácil entender el curso a partir de ese libro de Gary Renard. Yo hice como tú. Primero me leí la desaparición, luego empecé con las lecciones y luego ya Claro, pude empezar con el texto, pero si no, claro, claro. de así de entrada el texto es que lo habría y pensaba, ¿pero qué dice? ¿Qué dice? No entendía nada. Ah, que ¿Qué dice? o sea, es sencillo porque uno al final no es nada, no es que es desarrollar integrales, Sí, análisis sí. matemático, pero sí que como estamos donde estamos cuando empezamos, claro, está el tema de la negación, nos resistimos, ¿no? Las resistencias son brutales. Ujú. Entonces, claro, Y otra cosa que quizás echa mucho para atrás es el título, ¿no? El título es claro, como claro, que claro, ponemos claro, la etiqueta y dices, este libro yo creo que no es para mí, pero claro, claro. yo invito a que se abran estos libros, bueno, este libro concreto y que se empiece, porque no tiene nada que ver, nada que ver. Es Eso, como Claro, y claro. todo uno, lo Y la terminología cuando uno ingresa, ¿no? Porque después habla de milagro, habla de perdón, habla del Espíritu Santo, y claro, a mí eso aparte un poco me costó también. Pero después entendí que, claro, a qué se refería, ¿no? Con cada término. Y así todo, cuando estudiaba, yo tenía, me acuerdo siempre el libro, que lo llevaba a muchos lugares cuando me iba de viaje, pero lo tenía con una cubierta, para que no me vieran que decía un curso de milagro. Me daba vergüenza, porque decía, yo que estaba con enseñanzas, qué sé yo, de sufíes, de Krishnamurti, había andado por todos lados, ¿cómo iba a andar con un curso de milagro, no? qué Ahora milagros. ya Ahora voy no. a ponerle con la varita aquí, a milagro por aquí, milagro por allá, ¿verdad? Claro, claro. Sonaba muy, muy religioso, muy católico. sí, Pero bueno, ya ahora uno ya trasciende eso también, pero, sí, pero bueno, eh, Todos hemos pasado por allí. todos hemos pasado eso. por ese lugar Mira, y Ángeles algunos nos por saluda. peores. Hola Ángeles, besiños. Hola. Hola, hola, Ángeles. ¿Cómo Qué estás, guapa. Ángeles? Hola. Sí. Bueno, pues Bueno, para acabar, genial. Carmen, ¿tú qué querrías decir para acabar, Carmencita? Mira, yo tengo una frase, bueno, dos pequeñitas que me gustan mucho que creo que pueden estar muy bien. Las leo, ¿vale? Ya aprenderás que la paz forma parte de ti y que solo requiere este presente para que... No, perdona, ¿eh? Ya aprenderás que la paz forma parte de ti y que solo requiere que estés presente para que envuelva cualquier situación en la que te encuentres. Y la paz se caracteriza por la dicha. Cuando experimentes dicha, sabrás que has alcanzado la paz. Ujú. Mm. Y hay otra frase que me Definitivamente. gusta también que dice, pues la paz es el reconocimiento de la pureza perfecta de la que nadie está excluido. Esa es, esa es. Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, Genial. si os preocupa esto de no estar en paz, aquí hemos apuntado un camino Sí. que ayuda mucho a estar en paz, que es este. Hay muchos otros, no es el único, pero a los tres aquí presentes y a muchos de los que se han ido uniendo, nos está funcionando y yo al menos por mi experiencia sí que he ganado muchísimo en paz. Y esto del no reaccionar que decíamos, ¿no? Aprender a aquietarse un momento, saber que todo lo que está ocurriendo
lo he generado yo, lo he pedido yo en algún momento, ir a la cabecita y deshacer el error, ¿no?, que está provocando esto. Y esto te da un poder enorme y una tranquilidad también, porque los demás dejan de ser culpables. Y ya no hay Claro, culpables, hay un responsable que es un error en tu cabeza, un error de eso, pensamiento y que se eso. puede corregir. Entonces, esto es brutal para mí, esto es brutal. Sí, además cuando uno logra esos estados, ¿no? De calma, de paz, ahí es donde es más posible acordar, ¿no? Hacer el acuerdo en vez de con el sistema de pensamiento del ego, con el del espíritu. Y Eso, como dice el origen de la palabra inspirado, ¿no? Inspirado es estar en espíritu, ¿no? eso. Y, y entonces es imposible estar en espíritu si estamos en la guerra, en el juicio, en el percibir un ataque y tener que reaccionar a ese ataque con otro ataque. Desde ahí es imposible estar inspirado, estar en espíritu. Entonces, por eso es que lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, cuando dice el curso, la motivación para estudiar el curso no, no es el conocimiento con mayúscula, porque eso ya nos daremos cuenta en algún momento, ese es el último paso. Pero la motivación para estudiar el curso es la paz, porque después de Sí, eso sobreviene, aunque sea una paz con minúscula, pero ese estado, ese reflejo de la paz con mayúscula, nos da ese estado para realmente acordar con el espíritu y poder transitar desde ahí, ¿no? sí. Fíjate que para acabar hay una lección, la lección 33, no, 331, perdón, que dice, estar en conflicto es estar dormido, estar Claro, en paz es haber despertado. claro, exacto. Sí, por eso ya incluso dice haber despertado, ¿no? Es decir, ahí es la paz con mayúscula ya cuando desperté. Eh, Eh, y, pero bueno, esa es la última estación y ya con eso es suficiente motivación, ¿no? pero Para hacerlo, allá vamos, para hacer lo hacia que hay aquí que Ay, hacer caminamos, aquí, ¿no? Y hay que hacia hacer aquí lo que hay que hacer caminamos. aquí. Eso, sí, eso, que así sea. Pues muy bien, muchas gracias, gracias, hermanos, muchas gracias gracias. A Alberto vosotras. No, sí, por tu sí. cariño, por tu disponibilidad, gracias a los que nos habéis seguido y a los que lo veréis en diferido. Y Eso es. Muy deciros que bien, vamos a estar ahora unos días de vacaciones muy y bien, más adelante reprenderemos los cafés. ¿De acuerdo? Pues besitos a muy todos bien. Bueno, Besos. gracias y Carmen, gracias. gracias Mercedes y Gracias. buena tarde, Muchas buena tarde. Buena buenas tarde. Gracias, Alberto. Gracias, Carmen. Nos Gracias, vemos por aquí. Chao. gracias gracias. Carmen, Sí, gracias. adiós. Adiós. Chao, chao. A ver si sé cerrar.